Hola, mi nombre es Roberto Rodríguez Andrés y acabo de obtener el título de doctor en Historia por la Universidad de La Rioja con la tesis titulada La saga de los Peña Villarejo, retrato de una ilustre familia riojana de comerciantes y políticos en la España del siglo XIX y principios del XX. En esa tesis doctoral he tratado de reivindicar la figura de esta saga familiar, la saga de los Peña Villarejo, que fue una saga que tuvo una importancia muy destacada en la vida comercial y política durante todo este periodo en la historia de España y además, en este caso, eh, tratándose de personajes que han pasado casi desapercibidos para la historia hasta la actualidad. Por tanto, uno de los objetivos principales de esta tesis era reivindicar a estos personajes, reivindicar la figura de los Peña Villarejo y situarla en el contexto en el que vivieron en ese periodo de España tan convulso, con tantos cambios como fue el siglo XIX y principios del XX. La saga familiar está compuesta por muchos personajes, pero hay tres que son sin duda los más importantes. El primero de ellos es Alejandro Peña Villarejo, que siendo muy joven abandonó su Berceo natal para trasladarse a Madrid, donde fundó un modesto comercio de quincalla y de mercería en los alrededores de la Plaza Mayor, que poco a poco fue prosperando y que eso unido con otros negocios que emprendió, muchos de ellos en compañía de la influyente comunidad de los cameranos en Madrid, le reportaron sustanciosos beneficios, hasta el punto de que se convirtió en uno de los hombres más ricos de la capital y uno de los comerciantes más influyentes de la capital. Alejandro Peña Villarejo, que había escapado siendo niño de Berceo, pues de esa vida de miseria en la que estaban los entornos rurales en esos primeros años del siglo XIX, intentó hacer lo mismo con uno de sus sobrinos, Domingo Peña Villarejo, que es el segundo personaje principal de esta saga. Alejandro se trae a vivir con él a Madrid a su sobrino cuando tenía apenas 11 años y lo pone a trabajar como dependiente en su comercio. Lo que pasa es que Alejandro enseguida ve en Domingo unas especiales dotes para la actividad comercial, una especial inteligencia para los negocios y acaba poniéndole al frente de todos sus asuntos siendo aún un adolescente. Y la realidad es que cuando fallece Alejandro Peña Villarejo será Domingo quien continúe la estela, quien continúe esta historia de la saga familiar. Domingo Peña Villarejo aumentará muchísimo más el prestigio que ya había ganado su tío Domingo. Primero en el ámbito comercial, porque desarrolló el comercio de su tío y lo expandió en gran medida. Pero además Domingo emprendió otros muchos negocios en distintas actividades, metalúrgico, textil, ferroviario, también en el ámbito inmobiliario, hasta el punto de que Domingo también pasó a convertirse en uno de los hombres más ricos de la capital en esos años. Pero Domingo no solo se quedó ahí en el ámbito de los negocios, sino que desempeñó una frenética actividad en dos ámbitos principales. Primero, el de representación de la clase comercial. Domingo Peña Villarejo fue presidente del Círculo de la Unión Mercantil, que era uno de los organismos más importantes de representación de comerciantes en la época, y fue también miembro fundador de la Cámara de Comercio de Madrid, además de impulsor y mecenas del Centro de Instrucción Comercial, que fue uno de los centros más importantes de formación de los comerciantes en esa época. Además, participó como directivo en los comités de las Exposiciones Universales de Barcelona de 1888 y de París de 1889 y fue un destacado miembro de la corriente del librecambismo en España. También se dedicó a la política. Fue diputado en la Diputación Provincial de Madrid, vicepresidente de la Comisión Provincial, también fue miembro de la Junta del Ayuntamiento de Madrid y también fue senador. Y todo eso, todos esos méritos le llevaron a ser condecorado por la Casa Real con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Además, Domingo Peña Villarejo, dentro de este ámbito de la política, fue uno de los hombres más destacados del Partido Liberal de Sagasta en su época. Se convirtió también en una figura muy respetada dentro del ámbito político del progresismo en ese momento, un ámbito que ya su tío Alejandro había emprendido porque él había sido muy afín también a las filas del progresismo de Espartero. Domingo Peña Villarejo fue también un gran mecenas, un gran benefactor, sobre todo en su localidad natal, en Berceo, porque todos los personajes de esta saga nacieron en este pueblo riojano. Domingo sufragó en Berceo la construcción de la iglesia del pueblo y también del edificio de ayuntamiento y escuelas municipales, que en ese momento se convirtieron en unas de las escuelas mejor dotadas que había en toda La Rioja. Domingo Peña Villarejo sigue la saga familiar y a falta de descendencia lo que hace es traerse consigo a Madrid a los hijos de sus hermanas, a sus sobrinos.
y ellos son los que continuarían la saga comercial. De hecho, hay tres sobrinos principales que continúan la estela: Antero Gómez Peña, Gregorio Gómez Peña y Antonio Alessanco Hervías. Los tres, cuando fallece Domingo Peña Villarejo, constituyen una sociedad que recibió el nombre de Sobrinos de Peña Villarejo, y ellos continúan el legado de la saga familiar. De estos tres sobrinos, el que alcanzó más relevancia en su época, sin duda, fue Antonio Alessanco Hervías, también nacido en Berceo, y un personaje importantísimo en su época, que ha pasado también muy desapercibido para la historiografía. Antonio Alessanco continuó los negocios comerciales de su tío, pero además emprendió otros nuevos, como la famosa peletería Alessanco, que sería el germen de Galerías Preciados. Fue también un importantísimo empresario de teatro. Gestionaba en Madrid el Teatro Romea, que fue uno de los principales impulsores del género de las varietés. Se convirtió en un destacado empresario en el mundo asegurador, con presencia en aseguradoras del mundo de los accidentes de trabajo y también del mundo automovilístico. Y de hecho, Antonio Alessanco fue el primer presidente de la Mutua madrileña. Además, se dedicó también a la política, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue diputado en el Congreso y fue un hombre también muy preocupado por labores benéficas, como había hecho ya su tío Domingo. En definitiva, tenemos una saga comercial que llega desde principios del siglo XIX y que se extiende hasta bien entrado el siglo XX, de personajes muy desconocidos hasta ahora, que tuvieron gran relevancia en la política, en la economía de su época, y que merecían ser rescatados y merecían ser reivindicados. Y ese ha sido el objetivo principal de esta tesis doctoral.